Hola, buenas noches Costa Rica. La cultura popular está forjada a través de mitos y leyendas, ya que todas las cosas tienen una fuente inicial, pero desde esa fuente inicial las cosas van mutando, distorsionándose con el tiempo, hasta que al final se transforman en cosas muy distintas a lo que eran en su origen, generándose de ese modo lo que Carl Gustav Jung denomina como los arquetipos. Por darles un ejemplo, cuando hoy en día la mayoría de las personas escuchan el nombre Frankenstein, se imaginan a un monstruo, pero en realidad, según la novela de la señora Mary Shelley, Frankenstein es el nombre del científico Victor Frankenstein y el monstruo que creó no tiene un nombre, por lo cual las personas cuando escuchan la palabra Frankenstein deberían imaginarse a un científico, pero sin embargo con la deformación de la fuente inicial, hoy en la actualidad las personas cuando escuchan la palabra Frankenstein se imaginan al monstruo de la novela y no al científico de la novela. Y otro ejemplo, no sé si lo recuerdan, de hace algunos meses atrás, cuando les expliqué el origen de palabras como por ejemplo infierno, diablo, satán y Lucifer, donde les mostré de que desde un punto de vista semántico y epistemológico, lo que la mayoría de las personas se imaginan al escuchar esas palabras es algo totalmente desvirtuado. Y lo más importante es que ninguna de esas ideas que la mayoría de la gente tiene al escuchar esas palabras no tiene fundamentos bíblicos. Y sobre lo que les voy a hablar hoy brevemente es acerca del caso de Jack el Destripador, ya que cuando alguien escucha ese nombre se imagina de partida a un hombre con capa, con sombrero, en un callejón oscuro, asesinando y descuartizando a alguien. Y lo que les voy a demostrar es de que todo lo referente a Jack el Destripador es simplemente un mito, una leyenda infundada, nacida de la prensa sensacionalista de la época. En este mapa, los alfileres apuntan a 7 víctimas, pero nosotros nos vamos a quedar con las 5 oficiales, que son Marianne, Annie, Liz, Catherine y Mary Jane. El anterior era un mapa del siglo XIX, pero este es un mapa actualizado, donde tengo los 5 puntos marcados. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Esto es un barrio de Londres que se llama Whitechapel, debido a que esta calle, la principal, se llama Whitechapel. Y como pueden ver, los 5 asesinatos se cometieron en las calles colindantes a la principal de Whitechapel, por lo cual el primer apodo que se le dio al asesino fue el asesino de Whitechapel. Y bueno, lo que hay que tomar en cuenta es de que, bueno, en la actualidad este es un barrio lujoso, pero Whitechapel a fines del siglo XIX era un barrio marginal donde a diario se cometían crímenes de diversa naturaleza, y en específico Whitechapel era un barrio rojo, y de hecho las 4 primeras víctimas que les enseñé en el mapa eran prostitutas, y en esa época era común y prácticamente cotidiano de que algún desviado y misógino pasara por el barrio y asesinara a una prostituta. Y estos 5 asesinatos ocurrieron entre septiembre y noviembre del año 1888. Y se cree de que el asesino fue una misma persona debido a la violencia inusitada en los 5 asesinatos. Y debido al patrón de que las 5 víctimas murieron degolladas y se les abrió el vientre y se les extirpó algunos órganos, excepto a la tercera que simplemente la degollaron y nada más. Se apodó al asesino, según la prensa, como el Destripador. Y debido a la repercusión del sensacionalismo que le dio la prensa a estas 5 muertes en particular, a pesar de que fueron cometidas en un lugar y en una época donde solían haber crímenes de esta naturaleza, comenzaron a llegarle a Scotland Yard, que es la policía londinense, diversas cartas de personas que decían ser el Destripador, y eran todas escritas por personas distintas debido a la caligrafía. Aquí tengo una copia de las 2 cartas más famosas. Como pueden ver, ambas cartas están escritas por personas distintas, ya que la caligrafía es distinta. Una está firmada por From Hell, como pueden ver acá, y la otra la firmó alguien que dijo llamarse Jack. Y ese es el origen de la leyenda de Jack el Destripador.
En conclusión, todo lo referente a Jack el Destripador es simplemente un mito y una leyenda que se inventó la prensa, ya que no se sabe si el asesino era un hombre o si era una mujer, no se sabe si era una persona o si eran varias, y todo lo referente al nombre Jack viene, como les enseñé recién, de esa carta que perfectamente la pudo haber escrito un bromista. Entonces, todo lo que es el mito de Jack el Destripador se lo inventó la prensa para cubrir una serie de asesinatos que se cometían prácticamente a diario en un barrio marginal del año 1888. Y ahora alguien se preguntará el por qué la prensa se inventó esto. Bien, estamos hablando de una época en la cual no había televisión y no había internet. Entonces la gente lo que más hacía era leer el periódico. Y estamos hablando del siglo XIX, el siglo de Edgar Allan Poe. Entonces toda la gente lo que hacía era leer el periódico. Y para que la gente comprara el periódico se necesitaba de noticias sensacionalistas, como por ejemplo esta de Jack el Destripador. Y eso es todo. Les mando a todos un cordial saludo desde acá, desde Chile. Pura vida. Adiós.